Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y nos da mucho gusto dar la bienvenida al arquitecto Sergio Valdés, que es el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos desde a principios de este año, y pues con él vamos a platicar acerca de cómo está el desarrollo urbano y también cómo está la cuestión de la arquitectura aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo le va ahora con la presidencia del Colegio de Arquitectos? Muy bien, afortunadamente hay muchos retos, hay mucho trabajo por delante, hay capacitación para nuestros agremiados, hay certificación, hay representación ante los organismos de gobierno y afortunadamente todo va en buena lid. Oye, y de hecho, pues Jalisco y particularmente Guadalajara es tierra de grandes arquitectos en la historia. Así es, uno de los primeros forjadores del minimalismo, que es una corriente actual a nivel mundial, fue el arquitecto Luis Barragán, nacido precisamente en Mazamitla. En Mazamitla y autor de grandes obras aquí en Guadalajara, entre otras, la que es la sede del Colegio de Arquitectos. Sí, también en el DF desarrolló muchas de las actividades profesionales de él. Y hay muy buenas obras, además de Barragán, y insistiría también de otros arquitectos. Sí, pues fue una época en donde se distinguió la construcción vernácula, es decir, un nuevo tipo de construcción que generó una corriente a nivel mundial que ahora la conocemos como minimalismo. Y ahora, en ese tiempo también luego se da otro tipo de corrientes, como por ejemplo la que encabezó Son, que tiene el mercado, algunas otras casas que están por ahí muy cerca de las que tiene también Barragán, y que, bueno, entre otras, está la concha acústica que en los próximos días va a ser ya reinaugurada por el Ayuntamiento de Guadalajara. Sí, el arquitecto Alejandro Son, de gratos recuerdos, maestro de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara, fue también precursor de otro estilo más, donde se mostraba más el concreto, se mostraban los materiales, es decir, se le daba un valor específico al formato de construcción. Y ahora, ¿qué decir también de otros como González Gortázar, no? Sí, el arquitecto González Gortázar y sus monumentos urbanos, algo que nuestro colegio está poniendo énfasis para que se genere arte urbano, tenemos muchas plazas, camellones y espacios para que se genere arte urbano permanente. Justamente para allá iba. ¿Qué pasó con la arquitectura? Porque de repente este boom de arquitectos que le daban una identidad a la ciudad, pues parece como que se diluyó un poquito, ¿no? En épocas recientes. Bueno, el desarrollo urbano de nuestra ciudad de Guadalajara, si a eso nos referimos, ha sido del 2000 para atrás una preocupación como desarrollo urbano. ¿Para dónde vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Y vino una expansión enorme de los espacios urbanos. Ahora, del 2000 para acá, la preocupación más que cómo crecer es la movilidad. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a mover a toda la población que la llevamos hasta las periferias de la ciudad? Ahora, ¿cómo la vamos a llevar a sus lugares de trabajo? Se crearon el aspecto de la ciudad dormitorio, por ejemplo, pero ahora de traer miles de personas a la misma hora a trabajar en diversas localidades, eso ahora ya es un problema de movilidad que nos está repercutiendo. Y hay dos fenómenos que podríamos comentar con usted, arquitecto, que tienen que ver con la arquitectura. Uno es, primero, el despoblamiento de algunas zonas, particularmente el centro de la ciudad, que lamentablemente durante algún tiempo hemos visto edificios prácticamente abandonados. Sí, nuestro Colegio de Arquitectos y Urbanistas precisamente se está pronunciando por la redensificación del centro urbano y de otros centros urbanos que, por ejemplo, tenemos en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tonalá, que por la misma dinámica de población, de crecimiento urbano, pues ahora esos centros están despoblados. Una de las formas que se puede concretar el repoblamiento urbano es la verticalidad, para darle mayor vida a esas áreas. Ya no crecer tanto en las expansiones,
sino crecer un poco más en lo vertical y más concentradamente. ¿Y eso se puede todavía en Guadalajara? Sí, afortunadamente esto es un cambio de suelo, un cambio de uso de suelo, en donde habrá zonas que podrán recibir gran cantidad de departamentos o de casas más en forma vertical que en lo tradicional, lo horizontal que ya estábamos acostumbrados los tapatíos. Sí, porque hay que decir que a diferencia de otras ciudades del mundo que tienen como muy marcado y muy claro el vocacionamiento y el repoblamiento de particularmente los centros, con edificios, por ejemplo, de 4 pisos, para no tener una imagen urbana que pueda generar sombra u otro tipo de problemas, como el que falte estacionamiento, etcétera. Pues aquí no, de repente hay edificios en el centro de 1 piso, de 2 pisos, de 3, ¿no? Y algunos, que francamente es práctico, como los que están en la Plaza Tapatía, que están vacíos, que abajo hay locales, pero arriba no hay nada. Sí, y lo preocupante además es que este despoblamiento genera que se dañen las fincas de patrimoniales, de valor artístico patrimonial. Entonces, muchas veces es provocado ese daño. Se tapan los bajantes, vienen las lluvias, hasta que se derrumban las fincas. Entonces ya el propietario puede hacer y deshacer en ese terreno, porque ya no es una finca de valor patrimonial. O sea, algunas están abandonadas de manera intencional. Así es. Entonces, es preocupante y deberíamos de facilitar a esas personas un cambio de uso de suelo, una densidad más alta, aprovechando la finca que ya existe, pero que seguramente hay patios traseros, hay centros de manzana, en donde se puede generar unos desarrollos importantes, sin tocar mayormente el patrimonio. Claro, como lo que pasó, que además fue una gran sorpresa, enfrente del Mercado Juárez, ahí por la colonia americana, 2 cuadras del Expiatorio, en donde una finca de valor patrimonial la pensaban destruir para hacer un edificio, se opuso la gente, entre otras cosas porque había un dictamen de línea que protegía esa finca, y lo que hicieron fue poner unos pivotes para que arriba de esa finca hubiera un edificio que ahora es un edificio pues francamente hermoso en términos de arquitectura y tal, que tiene una doble altura en algunos departamentos, que es una vista privilegiada, pero se preservó el patrimonio justamente en la parte. Finalmente, eso es a lo que debemos de ir, en conservar las fincas patrimoniales, pero ya en un proceso de evolución en donde tengan uso. No podemos seguir protegiéndolas a ultranza a que no se toque nada. Claro. Oye, ingeniero, volviendo al asunto de la historia, ¿qué nos pasó también en Guadalajara? Porque pienso en las casas estas que hicieron los grandes arquitectos en los 60s, en los 50s, todavía hasta los 80s o 90s, pero los 90s para acá ha habido un boom inmobiliario que lo que hace es, en lugar de hacer casas bonitas que uno da gusto vivir, habitar, disfrutar de ese espacio, pues son huevitos allá bien lejos, en donde más bien uno pues está conviviendo con 4 personas en el mismo lugar y no caben. Bueno, hay que hacer la aclaración que eso no es arquitectura. Eso es la creación de un mercado en donde se presta un servicio de construcción por grandes empresas inmobiliarias, pero que a la vez es un negocio mercantilista en donde se le da una vivienda precaria con 1 o 2 recámaras muy de forma indigna a una familia que sabemos que no resuelve su problema de habitación, por lo que a los pocos años pues la gente abandona esas colonias y se va a vivir a otro lado. Tenemos centros de población importantes en Tlajomulco en estos momentos abandonados. Claro. En ese sentido, ustedes tienen pues varios retos, ¿no? Como Colegio de Arquitectos, me contaba usted que tienen ya como la necesidad de convertirse como una especie de consultor permanente de cuestiones de desarrollo urbano, tanto en municipios como en el Congreso del Estado y en algunas otras instancias de toma de decisiones, y pues también participar para que este tipo de cosas no se repitan, ¿no? Sí, el actual código urbano, el actual reglamento de zonificación, se complementan de una forma tal que dejan muchos vacíos y queremos participar precisamente en una reestructuración de la legislación urbana para
generar nuevas expectativas, nuevas oportunidades y mayores retos para quien se dedica al ramo inmobiliario, que ofrezca más y mejor. Muy bien. Pues arquitecto, le agradecemos muchísimo que viniera con nosotros aquí a Ángulos, le deseamos mucha suerte en esta gestión que inicia al frente del Colegio de Arquitectos y estaremos al pendiente de lo que puedan hacer en los próximos días o meses precisamente para que este tipo de cosas tiendan a mejorar, porque entre otras cosas, esa es la labor del arquitecto, ¿no? Que vivamos a gusto, que vivamos disfrutando, insisto, del espacio en lugares bonitos y estéticos. Sí, con mucho gusto. A partir de la próxima semana nos convertimos, nuestro Colegio de Arquitectos y Urbanistas, en consultores del Congreso del Estado. Ya estaremos firmando el convenio correspondiente este lunes. Muy bien, pues estaremos al pendiente, arquitecto, y por lo pronto gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias y felicidades a todos.